Hola esqueletos del infierno, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. En el video de hoy les contaré mi opinión sobre los estrenos de películas que he visto en este verano. Ya viene el Leo Ramírez. Como ya lo he mencionado en varias ocasiones, el verano es una de mis épocas favoritas del año, debido al sinfín de actividades que podemos realizar durante estas semanas y a la cantidad de recuerdos inolvidables que vamos a recordar por el resto de nuestros días. Y entre una de las tantas cosas que yo amo del verano son los estrenos cinematográficos de esta época. Por eso, en este video les traigo mi opinión sobre la primera parte de estrenos de películas que he visto durante estas semanas. Desde esperadísimos blockbusters que, como lo mencioné, el haberlos visto en cine se convirtieron de mis más grandes recuerdos de este verano. Así como también otras películas que honestamente preferiría mejor olvidar. Pero pues bueno, sin nada más que decir, pónganse cómodos o pónganse cómodas que hay demasiado que comentar. Así que pues bueno, para que no se haga más largo este video, comencemos de una vez. Harta. Comenzamos esta época veraniega de forma fuerte, con este drama que retrata una situación por la que miles de mujeres en todo el mundo tienen que lidiar. Razón por la cual esta película dio tanto de qué hablar. Debo decir que ya tenía rato que no veía que una película original de Netflix diera tanto de qué hablar como esta película. Creo que desde La Sociedad de la Nieve a inicios del año pasado tuvieron que pasar varios meses para que una película original de Netflix generara nuevamente tanta conversación en el buen sentido. Y pues la verdad no es para sorprenderse, son este tipo de historias las que generan tanta conversación por el tema que toca, ya que si está bien retratado como es el caso de esta película, entonces muchas personas se van a sentir identificadas con la historia y los personajes. Porque incluso creo que las personas que no somos padres nos pudimos haber identificado en algunos momentos, ya que todos alguna vez hemos tenido un día así de espantoso y exhausto como el que pasó la protagonista. Y realmente no sé por qué, pero fui fan del hecho de sentirme identificado con esas escenas. No sé, como que me gustó que una película reciente mostrara lo dura que puede ponerse la vida de adulto independiente. En verdad que esos momentos sentí que no estaba viendo a la protagonista y estaba viéndome a mí mismo, cuando tengo que pasar por situaciones similares. Y esa es una de las principales razones por las cuales me gustó mucho esta película. El buen trabajo que hacen para que uno como espectador se pueda identificar, y así sea más fácil para empatizar con la protagonista. Y es que, en verdad, al menos en mi caso, me fue muy fácil ponerme en los zapatos y en el lugar de la protagonista, y sentir la desesperación por la cantidad de cosas que le pasaban. Concuerdo con algunas personas que dicen que en algunos momentos las situaciones de la historia se sienten algo forzadas y fuera de lugar. Porque sí, hay 2 que 3 situaciones que acontecen que pareciera que las pusieron porque no supieron qué más poner en el guión para seguir contando la historia. Pero a pesar de eso, la historia no deja de ser atrapante y emotiva. Por ejemplo, algunas personas comentaron que se les hizo exagerado lo que hicieron con el personaje de la detective, que por su personalidad o por su forma de caminar, etc. Que para empezar, no porque una persona sea un agente, un oficial, un detective o lo que sea, significa que no va a poder tener estilo para todo. Claro que se puede, porque así como este personaje en la vida real, hay muchos oficiales que igualmente se cargan un estilazo a la hora de hacer su trabajo y lo hacen bien. Así que les diría a esa gente que se quejó de este personaje que comenzaran a observar mejor su alrededor, para que noten que no todos los oficiales son igual de aburridos que ustedes. Y ya que estoy con la gente que habló mal de la película, al punto de llamarla una comedia muy estúpida o incluso atreviéndose a compararla con Emilia Pérez, le voy a decir algo a esas hormigas desviadas con voz de señora vendequeso problemática de rancho. El hecho de que ustedes en su privilegiada vida no hayan tenido que pasar nunca por situaciones como las que muestra esta película, no quiere decir que esta película sea una comedia estúpida como lo mencionan. Es el día a día de muchas personas, y sí, como lo mencioné, la película sí tiene sus momentos algo exagerados y forzados, pero sigue siendo una realidad bien retratada aún más con ese final tan desgarrador. Pero ya vimos que hay ciertas personas que se la dan de expertos en cine y de ser los mejores críticos de películas que hay actualmente, a pesar de que únicamente se la pasan criticando producciones que traten temas serios y emotivos como es el caso de esta película. Pero ya dejando a un lado a la chusma con voz de vieja caguamera, la película a mí realmente sí me tocó mis sentimientos, porque como lo mencioné, me vi a mí mismo en varias de las escenas de esta película estando al borde del colapso tal como la protagonista, algo que en ese sentido tenía rato que no me pasaba, así que yo sí apruebo esta película. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Una de las películas que más esperaba de este año y que conforme más y más se acercaba el estreno, mi emoción cada vez aumentaba más y más, y a una vez que salieron las primeras críticas que decían que era la mejor adaptación que se había hecho de algo animado, yo decía, ay, ¿a poco así de good? Y ya que la vi, oh vaya qué razón tenían esos comentarios. En resumen, es una calca exacta en todos los sentidos de la cinta animada que yo tanto amaba desde pequeño, pero aquí logran mantener hasta el mismo nivel de emoción en cada escena. Los mismos sentimientos que me generó de niño la película animada, esta adaptación logró generármelos también ahora, ya de grande. Y no sé cómo, pero lo lograron. Literal, sí me sentí como un niño otra vez,
como luego mucha gente dice por ahí en el internet y tal vez suene exagerado, pero en verdad que así lo sentí. Quien estaba en la sala del cine era yo de adulto, pero quien estaba al borde de las lágrimas en cada escena era mi yo de pequeño. Y ya yéndonos al lado objetivo, otra razón del por qué esta es la mejor adaptación live action que se haya hecho, es porque si a uno como fan de la película animada logró emocionarme, creo que igual lo pudo haber hecho para la gente de la nueva generación que está viendo esta historia por primera vez con esta adaptación, y que igual se sientan emocionados y se vuelvan fanáticos. Eso es lo que ya varias veces he mencionado que debe ser el principal propósito de estas adaptaciones. Y esta película lo entendió muy bien y lo logró excelentemente. Películas como estas son una de las tantas razones del por qué me gusta mucho ir al cine, a generar recuerdos increíbles que guardaré con cariño por mucho tiempo. Juro que haber visto esta película en cines ha sido de las mejores experiencias que he tenido este año, y en verdad que agradecí estar vivo para haber presenciado esto. Fórmula 1. Esta película es uno de esos casos donde una película no hace tanto ruido antes de su estreno, pero ya una vez que llega a los cines comienza a dar mucho de qué hablar, tanto que hace que la gente quiera ir a verla. A este punto creo que podemos decir que esta película fue la sorpresa de este verano. Lo digo no solo por la sorpresa que fue para mí saber que Brad Pitt aún tiene carrera actoral, sino también porque le está dando buena batalla a los estrenos más grandes de esta temporada, y al menos en mi caso, no esperaba que me fuera a gustar. Digo esto porque pensé que sería solo otra película sobre autos y carreras y ya. Pero realmente sí hay una historia interesante detrás de todo esto. Claro está que la película fue hecha pensada en los fanáticos de las carreras de autos y todo este mundo. Pero creo que así como yo, gente que no es fanática de estas cosas terminaron disfrutando y emocionándose en varios momentos de la película. Y vuelvo a lo mismo. Si se va a hacer una película pensando en un público específico, también hay que tomar en cuenta el hecho de enganchar a demás gente que no sea tan fanática de aquello de lo que trate la película, pero que aún así pueda disfrutar la cinta, sin tener mucho contexto de todo lo que hay detrás, como en este caso todo lo que involucra las carreras de autos, y esta película fue lo que consiguió. Ya que así como yo he visto muchas personas que igual no son grandes fans de este mundo de carreras, pero que de todas formas disfrutaron de la película. Y es que sí, o sea, es una película de rivalidad, de generaciones, de olvidar el pasado y prepararte para el presente y para triunfar en el futuro. Aparte de un soundtrack que está como Nicholas Alexander Chávez, buenísimo. Creo que con estos elementos ya podemos ver por qué la película vino a sorprender como lo hizo, y sin lugar a dudas también para mí se volvió de lo que más disfruté de este verano. Elio. Las palabras no son suficientes para describir la fe que le tenía a esta película. No porque pensara que iba a ser una maravilla y una joya, sino más bien porque esperaba que fuera la cinta que rescatara de alguna forma al estudio con el que yo crecí de pequeño. Como ya lo he mencionado, a Disney y Pixar les va bien en cuanto a secuelas se refiere. Por ejemplo, Intensamente 2, la cinta más taquillera del año pasado y la cinta animada más taquillera de todos los tiempos en Occidente. Pero el panorama es totalmente contrario para las cintas originales como esta película. Por eso es que yo le tenía fe. Porque así como nosotros crecimos con los personajes de Monster Inc. y de Toy Story, creo que la generación actual de niños también merece crecer con personajes nuevos que marquen sus infancias, así como esos personajes marcaron la nuestra. Pero tal parece que las nuevas generaciones van a tener que crecer con los mismos personajes con los que crecimos nosotros, o tener que hacerse sus propios personajes como los del Italian Brain Rot, ya que al estudio ya solo le sale rentable hacer secuelas de sus clásicos. Y es que viendo el resultado de sus últimas películas, creo que Pixar ya ni lo intentó con esta película, porque ni siquiera le dieron promoción, solo fue tipo, ah sí, tenemos una nueva película en cines, vayan a verla si quieren. Y pues el resultado es este. Creo que la película ya ni siquiera se encuentra en cines, y eso que solo tiene semanas de haberse estrenado, por lo que creo que no pudo recaudar ni la mitad de su excesivamente alto presupuesto, haciéndolo un fracaso monumental. En serio que es algo que yo lamentaré, porque para mí la película fue muy emotiva, por este tema de la soledad y de querer encontrar un lugar a donde perteneces y todo eso. Creo que es algo que pudo haber conmovido a varias personas sin importar su edad, si tan solo, claro, hubiera habido personas que hayan visto esta película. Aparte de tener personajes entrañables como el propio protagonista, que siento que refleja totalmente la inocencia de la infancia. Y los pequeños se pudieron haber identificado con él, así como los grandes pudieron haber recordado sus años de niñez viendo a este personaje. Así como los demás personajes que también son súper entrañables. Creo que quizá la historia hubiera funcionado un poco mejor si se mantenían los planes originales, y no me refiero al hecho de que el protagonista fuera abiertamente LGBT, sino del hecho de que originalmente Elio fuera raptado por los alienígenas y no fuera abducido a propósito, que fue lo que finalmente ocurrió. Creo que las cosas hubieran fluido un poco mejor y le hubiera agregado más peso sentimental a la historia. Pero a pesar de esos detalles, la verdad sí me encariñé con esta historia, por lo mismo de que es un niño que buscaba su lugar donde perteneciera y eso. Pero pues, ¿uno qué le puede hacer? Absolutamente todo el mundo le dio la espalda a esta película y pues RIP.
Superman. Quizá el estreno más esperado de esta época veraniega, con un montón de expectativas encima por distintos motivos. Honestamente, yo nunca fui gran fanático de DC y mucho menos de Superman, pero como que había algo en esta película de James Gunn que me llamaba, como que casi diciéndome, ven a verme pedazo de puñetón, no te vas a arrepentir. Así que amablemente accedí a ese llamado, y bendita decisión que tomé. Esta película solo dejó bien en claro que James Gunn siempre le vas a ver. O sea, desde el hecho de que después de varios años finalmente tenemos una cinta colorida de Superman, con ese toque optimista, y no las otras cintas oscuras y entre comillas maduras que nos habían traído anteriormente que cero encajaban con el personaje. En esta cinta vi esas escenas de acción y peleas que a mí tanto me gustan de las películas de la casa de enfrente, y que sentía que a las anteriores películas de DC les faltaba un poco en ese aspecto, y por eso no terminaba de conectar con esas películas. Pero aquí siento que todos los involucrados en realizar esta película entendieron perfecto todo sobre el personaje. En el sentido visual realmente sentí que estaba viendo un cómic sacado a la pantalla grande, y en el aspecto de la historia y todo lo que iba viendo sentía que estaba viendo las caricaturas o series de este personaje de por ahí de los años 2000, que son una de las razones del por qué me comenzaron a gustar los superhéroes. Entonces por estos aspectos me fue muy fácil conectar rápidamente con esta película desde los primeros minutos. También creo que a todos los personajes les dieron un excelente desarrollo, tanto que cada personaje se volvió súper entrañable, y puedo decir que así como yo, para el resto de personas se encariñaron y se volvieron fans rápidamente de todos y cada uno de estos personajes por el excelente trabajo que hicieron a la hora de escribir a cada uno. Entre ellos claramente Lex Luthor. Hace mucho que no se veía a un villano así de despiadado en el cine de superhéroes. Es una prueba de que se puede hacer a un villano ambicioso y dispuesto a lo que sea sin necesidad de caer o rayar en el mostrar al villano como un loco desquiciado. Y así con el resto de personajes que están súper lejos de ser los típicos clichés que quizá pudimos haber esperado de ellos. Pero creo que lo que más me ha gustado de esta película durante todas estas semanas es lo que se ha visto en el internet, en cómo la película logró convertir al personaje de Superman en un símbolo de esperanza. Y esto va más allá del meme. Basta con ver esa escena de los niños suplicando mientras hacen el llamado a Superman y sostienen la bandera, mientras el ejército de Luthor los intenta invadir. Eso es una clara referencia a lo que sucede en el mundo actualmente, y en verdad, con todo lo que ha estado pasando, no sé cómo es que no me di cuenta que en verdad el mundo sí necesita personajes como Superman. Que aunque no exista, esta película en muchos momentos deja en claro que el simple hecho de tener un poco de humanidad nos puede volver un superhombre. Los haters odiosos podrán decir todo lo que quieran de esta película, pero en específico esa escena del discurso de Superman a Lex me puso súper emocional. Y mostró que los superhéroes, a pesar de tener superpoderes, pueden seguir siendo humanos como el resto de nosotros. Y que nosotros, a pesar de no tener poderes, también podemos ser héroes. ¿Quién diría que una cinta de superhéroes sería la esperanza que el mundo necesitaría en estos tiempos difíciles? Muchas gracias por todo, James Gunn. Las guerreras K-pop. Todo lo que yo esperaba que consiguiera la película de Helio en cuanto a impacto se refiere, finalmente lo terminó consiguiendo esta película. Digo esto por la cantidad de videos que han estado saliendo de pequeños vestidos como los personajes o cantando las canciones de la película, cosa que ninguna película animada reciente de Disney, con excepción creo yo de Encanto, había conseguido. Así que creo que podemos decir que si hay alguna película animada que de alguna manera podrá marcar a la generación actual, Las guerreras K-pop sería una de ellas. Y es que cómo no, mezclaron algo tan popular de los últimos años, sobre todo en el público joven como lo es la música K-pop, con una historia sumamente interesante y atrapante. Y la forma en que partiendo de aquí la película nos va mostrando una historia y momentos súper interesantes, entretenidos y divertidos, apegados totalmente a la cultura coreana y a lo más característico de la música K-pop, y todo lo que involucra a esta. O sea, la película está llena de demasiadas referencias que son súper fáciles de entender. No importa si disfrutas de este tipo de música, y esta es la razón del por qué demasiadas personas, sin importar su edad o sus gustos musicales, están disfrutando la película. Porque quizá uno podría pensar que fue hecha pensado principalmente en quienes disfrutan de todo lo que involucra al mundo del K-pop. Pero la realidad es que la película tiene tantos aspectos de tantas cosas y miles de referencias que por esta razón, como lo mencioné, resulta entretenida para cualquier persona. Y así como tiene sus momentos entretenidos y divertidos, obviamente también tiene momentos súper emotivos, y que bien supieron mezclar la música con todos y cada uno de esos momentos. Y obviamente no podemos dejar atrás el soundtrack, que creo es la razón por la cual esta película da tanto de qué hablar. Y es que desde las letras de cada canción que relatan a la perfección lo que va pasando en la película en ese momento, hasta la vibra que cada una transmite. Vuelvo a lo mismo de que supieron cómo mezclar a la perfección el tema de la música con la historia de esta película. Y es que creo que no había que romperse mucho la cabeza pensando en cómo hacerle para hacer una película que diera tanto de qué hablar, y que sobre todo esté en boca del público más joven. Solo bastaba una historia como esta que le pudiera interesar a dicho público, pero que también de cierta manera le interesara al público adulto. Además de momentos y un soundtrack increíbles que se queden en la memoria del público. En lo que otros estudios de animación habían estado fallando,
Sony y Netflix lograron atinarle y honestamente, yo estoy súper entusiasmado por ver más de Huntrix y sus aventuras como guerreras K-pop. Megan 2.0. Seré lo más breve que pueda con esta película. No fui fan de la primera película, la verdad, no me llamó la atención y no logró atraparme ni convencerme con lo que vi. Sí tuvo sus momentos de terror y tensión, pero creo que simplemente me quedé esperando un poco más, con esa historia que tenían. Pero aún con todo eso, por alguna razón como que estaba emocionado por esta secuela. No sé por qué pensaba que sería un poco mejor, que ahora sí mostrarían un poco más de terror y de esa muñeca realmente transmitiendo ese sentimiento de estar en peligro y de sentir pánico cada que la vemos en pantalla y todo eso. Y pues, me la hicieron. Otra vez me quedaron a deber. Creo que aquí cometieron uno de los errores más grandes que cualquier película podría cometer, que es la de mostrar varias historias en una misma cinta, ya que muestran la continuación de la historia de esta muñeca y de la niña protagonista y su tía que vimos en la película anterior, y las nuevas cosas por las que cada una tiene que pasar ahora en sus nuevas vidas después del escándalo de lo que la muñeca en la película anterior hizo. Pero también muestran a más personajes igual cada uno con su respectiva historia y contexto, que a la hora de mezclarse con el tema principal de la película que es la muñeca, y las protagonistas de la película anterior, todas estas historias hacen que uno como espectador termine todo reborujado de tantas cosas que van pasando, y dicha trama principal pierde impacto. Además que en el sentido del terror siento que se siguen quedando a deber. Tienen mucho para ser una villana súper poderosa porque dicha muñeca sigue estando altamente avanzada en tecnología. E incluso mucho más en esta película, pero creo que no han logrado aprovechar totalmente eso, por lo que Megan se sigue quedando como una villana más del montón, nada que en sí la haga destacar del resto. En la primera película al menos abordan un poco el tema de la dependencia, por el cómo la niña se volvió súper dependiente de la muñeca, pero aquí ya no abordan ningún tema que en sí llame de alguna manera la atención, más allá de el entre comillas terror. Siento que simplemente esta película no es para mí, y pues qué mal, porque sí pensé que con esta secuela me podrían convencer y entretenerme, pero solo se quedó en una simple ilusión. Pero pues bueno, eso ha sido la primera parte de mi opinión de los estrenos que he visto de este verano del 2025. El verano aún continúa y aún faltan por estrenarse las últimas películas de esta época, así que ya una vez que haya terminado de ver todos los estrenos de este verano, continuaré con la segunda parte. Recuerden que, como siempre, esto solo es únicamente mi opinión. Dejen ustedes aquí en los comentarios qué opinan de estas películas. También comenten cuál de todas ha sido su favorita y comenten cuál ha sido el mejor recuerdo que se llevan de haber visto esa película. Espero que te haya gustado este video y si fue así ya sabes. No olvides darle like y darle click al botón de suscribirte y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas del nuevo contenido que estaré subiendo. Recuerda también que puedes ir a seguirme al resto de mis redes sociales en donde estaré subiendo más contenido extra. Pero pues bueno, sin nada más que decir, espero que estén teniendo un excelente verano lleno de recuerdos inolvidables y no olviden mantenerse rebeldes y yo les veo en el infierno. Y también les veo hasta un próximo video.